buenas. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa Consejo para la Vida. Nos sentimos muy contentos de recibirte en este espacio especial que ha sido creado para ti. Quiero hoy darte un tema, ofrecerte un mensaje muy especial. Y el título del tema para hoy es Dios es tu restaurador. Quiero iniciar el tema contándote la experiencia de una buena amiga llamada Isabel. Isabel era una mujer que cada mañana salía muy temprano para su trabajo. Ella vivía en la ciudad de Jocotenango, Guatemala. Pero en una de esas mañanas ella abordó este bus y este bus a quizás unos pocos kilómetros de viaje se vino abajo en un precipicio, muriendo cerca de 80 pasajeros en esa madrugada terrible. Ella, junto con 2 personas, quedaron sobrevivientes. Ella había sufrido graves golpes en todo su cuerpo y un gran dolor en su corazón porque había estado envuelta de tanta muerte y ella había sido una de las personas que habían sobrevivido a pesar de tan terrible accidente. Ahora quiero preguntarte, ¿qué será ser un sobreviviente? Un sobreviviente es aquella persona que sale con vida de una situación de extremo peligro. Algunos sobrevivientes pueden de repente sufrir cáncer y ser sobrevivientes de esta tremenda enfermedad. Hay personas que sufren accidentes y también sobreviven, como nuestra amiga Isabel. Nuestra amiga Isabel fue sobreviviente de este aparatoso accidente. Ahora quiero preguntarte, ¿qué será ser un sobreviviente? Un sobreviviente es aquella persona que sale con vida de una situación de peligro. Y aquí podemos ver que hay sobrevivientes del cáncer, hay sobrevivientes de accidentes, hay sobrevivientes también de un divorcio, hay sobrevivientes de personas que han luchado contra situaciones difíciles de su pasado, de traumas que han traído a través de los años y han podido salir adelante. Son sobrevivientes. Puede ser que la muerte también se acercó a la vida de alguien por medio de un familiar o una esposa, un esposo que ha perdido a su pareja y entonces sobreviviente de aquella viudez. También puede ocurrir que ha sido sobreviviente de la crianza de sus hijos. Ha perdido quizás el respeto y la autoridad de parte de sus hijos, pero ha podido lograr salir adelante a pesar de todo. Es probable que hoy te sientas herido, defraudado y te sientas quizás como un fracasado, sin deseos de avanzar. Por mucho tiempo este sentimiento ha estado en tu corazón, pero te puedo decir que hoy puedes recuperar la alegría y la dicha. Es más, también puedes recuperar la paz que Dios desea para tu corazón. Ahora quiero preguntarte, ¿qué será ser un sobreviviente? ¿O cómo podemos definir sobreviviente en 2 conceptos? Lo podemos definir como una persona que es víctima y un victimario. Voy a presentarte las características que definen a una persona que actúa como víctima. Número 1, está centrada en su propio dolor y es muy difícil que vea el dolor de los demás. Vamos con la segunda característica. Es incapaz de avanzar. Tiene una baja autoestima, se está neutralizado, no puede avanzar. Número 3, la tercera característica es que espera que lo rescaten. Su esperanza de la felicidad está que en otra persona llegue a él y pueda ser feliz. Y número 4, tienen la creencia de que si tan solo las condiciones cambiaran, entonces puede dejar de ser víctima. Pero aquí quiero que vayamos entonces al registro de las Sagradas Escrituras, donde vamos a encontrar un ejemplo, donde vemos a un personaje pero muy relevante que tuvo problemas en cuanto a ser víctima. Fue sobreviviente de una situación, pero permaneció siendo víctima. Vamos entonces a la Biblia. Vamos a ver un personaje de la Biblia que nos habla acerca de cómo fue que él se convirtió en una víctima, en un sobreviviente. Elías tuvo que enfrentar la autoridad de un rey que había sido incapaz de mantener al pueblo de Israel fiel a Dios.
Él se había desviado en el camino. Este rey había traído lo que era la idolatría a su lugar donde estaba allí dirigiendo como rey. Junto a su reina Jezabel habían traído ídolos que ellos estaban adorando. Y Dios le pide al profeta Elías que lleve el mensaje a todos los que vivían en ese reino. Debían definirse, ¿iban a adorar a Dios o iban a adorar a Baal y Acera? Podemos ver en ese registro de que Elías salió victorioso. Elías mató a 850 sacerdotes de Baal y de Acera. En ese momento él fue un hombre que hizo lo que Dios le pidió y logró mucho para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se definió en ese momento. Quiero que tú busques la Biblia y lo puedas leer en el capítulo 18. Pero ahora quiero que vayamos y nos enfoquemos en lo que dice en el capítulo 19. Vamos entonces al capítulo 19. Quiero que vayamos al registro bíblico en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Miren, en el registro bíblico notamos que Jezabel dijo: bueno, me voy a vengar, voy a matar al profeta Elías. ¿Ustedes se pueden imaginar qué habrá sentido Elías escuchando este mensaje? Por supuesto que temió por su vida. Él se preguntaría: ¿será que voy a sobrevivir de esta amenaza de muerte? ¿Voy a sobrevivir de lo que Jezabel me quiere hacer? Veamos lo que sucede más adelante. En el versículo 4 dice que, en el versículo 3 dice que al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Y creo que Elías actuó de la manera más natural y normal. Todo ser humano busca la forma de sobrevivir, busca la manera de no morir. Y esto fue lo que hizo Elías. Y dice el registro que se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Y quiero que veamos aquí y recordemos las características de una persona que es víctima. Elías estaba siendo víctima de todo el odio y la venganza que tenía Jezabel contra él. Lo quería ver muerto. Y debido a eso hubo un sentimiento que nació en su corazón, en el corazón de Elías. Y uno de ellos fue el miedo. Y su acción fue de huir. Pero no solamente fue de huir, también dice que allí se olvidó de su criado. Dice que allí dejó al criado. Por lo general, los reyes matan hasta los seguidores de aquel quien quieren la muerte. Y en este caso, Elías se olvidó de la seguridad de su criado. Y podemos ver entonces que la característica de la víctima es que solamente está centrado en su dolor, está centrado en su preocupación y no ve a los demás. Podemos seguir con la historia y nos vamos a dar cuenta que Elías huye, deja a su criado, y en el versículo 4 dice que se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro con deseo de morirse. Y miren lo que exclamó Elías: Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y aquí vemos ese sentimiento que surge en la víctima, en ese pensamiento de que es el único que está sufriendo. No hay más personas que están sufriendo. Y él dice: yo quiero que la vida se acabe para mí. Él no veía solución. Él no estaba avanzando. Él se había quedado estacionado en su dolor. Y él dijo: bueno, no queda otra cosa que mejor que tú, Dios, tú, Señor, me quites la vida. Y en el versículo 5
dice que allí Elías se quedó dormido y fue visitado por un ángel. Y aquí esto me fascina en el registro bíblico, porque podemos ver que Dios siempre se ocupa de nuestras necesidades. Tú puedes sentir hoy dolor, tú puedes sentir hoy la soledad, pero allí está Dios contigo. Allí está con sus ángeles brindando apoyo para tu corazón. Esto es algo que todos los días debemos agradecerle a Dios. En el versículo 6 dice que cuando Elías se levantó para comer lo que le había traído el ángel, dice que él comió, bebió y se volvió a dormir. Muchas veces cuando estamos con esa intranquilidad, con ese dolor, con esas angustias, es muy bueno que dediquemos un tiempo al descanso, que también dediquemos un tiempo a esperar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es interesante continuar con la historia porque allí se refleja cómo Dios sigue visitando a Elías. Fue por segunda vez que un ángel llega donde Elías y le provee lo que él necesita para tener energía. Y miren que tuvo tanta energía, en el versículo 7 dice que se levantó a comer y después de comer salió y caminó por 40 días. Dios le dio lo que él necesitaba. Cuando Elías comió y bebió, dice que él recuperó su fuerza, en el versículo 8 lo dice. Y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Oreb, al monte de Dios. Dios quiere que tú llegues a sus pies. Dios quiere que tú llegues a su monte, a donde te quiere dar paz. Pero miren la equivocación de Elías. En el versículo 9 dice que Elías buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó, ¿qué pasa, Elías? ¿Por qué te sigues escondiendo? Si yo soy el Señor tuyo que se preocupa por todo lo que tú necesitas. Elías se estaba olvidando del poder de Dios. Cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué hace aquí Elías? Miren lo que responde él. Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Y aquí yo me hice la pregunta, ¿qué pasó con Elías? ¿Por qué se olvidó de lo que había ocurrido allá en aquel monte donde el pueblo de Israel se había definido que iba a adorar solamente a Dios? ¿Qué pasó con Elías que se había olvidado que habían matado a 850 sacerdotes de Baal y de Sera? ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué olvidó? Él se mantuvo con todo lo negativo. Él dijo, se han apartado el pueblo de Dios, han destruido tus altares, nadie te adora, solo he quedado yo. Una víctima siempre se pone en ese lugar. Se pone en el lugar único, como decir, soy el único que está sufriendo. En el versículo 11 dice que el Señor le dijo, sal de esa cueva y espérame en el monte delante de mí. Dios no quiere que tú sigas en esa cueva de dolor. Dios no quiere que tú continúes en esa soledad. Él quiere estar contigo. Quiere que dejes de ser víctima de los tormentos, de los dolores, dejar de víctima de todo lo que te ocurrió en el pasado. En adelante, Él quiere llevarte a su monte. Quiere llevarte ante su presencia. ¿No crees que hoy debiéramos agradecer a Él por todo lo que Él nos quiere ofrecer? Él quiere ser tu Salvador. Quiere sacarte de esa cueva de desánimo, de esa cueva donde no vemos esperanza ni salida. Ahora vamos a la pregunta que me gustaría que nosotros busquemos la solución. La pregunta es, ¿cómo puedo dejar de actuar como una víctima? Y la Biblia nos va a responder. La Biblia nos da el ejemplo de Elías.
Él estaba actuando como víctima, estaba actuando como un sobreviviente, pero después él llegó a ser una persona que ya no era víctima. Y lo vamos a ver. ¿Cómo fue que él dejó de ser víctima? Número 1, empezó a escuchar la voz de Dios y obedeció. Miren que esto es interesante, porque en el primer momento, cuando es visitado por el ángel lo despierta de su sueño y le dice, levántate y come. Elías obedece. Después, por segunda vez, le visita y le hace la misma petición y Elías obedece. Se levanta y come, pero no solamente eso, sino que obedece la voz de Dios cuando le dice que vaya al monte de Oreb. Él estaba triste, estaba angustiado, se sentía solo, pero aún así él obedeció, escuchó la voz de Dios. Así que el primer paso que debes dar hoy para poder dejar de ser víctima es escuchar la voz de Dios y obedecerlo. En segundo lugar, debemos empezar a hablar con Dios de nuestro dolor. Y eso lo vemos en el ejemplo de Elías. Miren, en el versículo 14 dice que nuevamente Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces tú allí metido en la cueva? Y miren lo que él responde, las mismas palabras que dijo en el versículo 10. Es muy grande mi amor por ti. Señor, Dios de los ejércitos, los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Las mismas palabras que dijo en el versículo 10, lo repite en el versículo 14. Pero eran palabras sinceras, eran palabras que salían de su corazón. Eran las palabras que él sentía que tenía que decírselo a Dios. Cuando tú hables con el Señor, sé sincero. Dile a Dios cuán triste y acabado te sientes y que necesitas de su ayuda. Sé sincero, sé transparente. Así como cuando hablamos con un amigo, con una amiga y abrimos nuestro corazón y contamos nuestro dolor, pues de esa manera y mucho mejor debes hacerlo con Dios. Y eso fue lo que hizo Elías. Número 1, él escuchó la voz de Dios y obedeció. Y número 2, habló con Dios de su dolor y lo hizo con sinceridad. Y número 3 es, ocúpate en cumplir una misión para Dios. Esta es una forma fabulosa para que tú dejes de ser víctima. Ya no puedes seguir siendo víctima. De aquí en adelante no eres un sobreviviente. Te vas a convertir en una persona que vive en plenitud porque Dios está contigo. Quiero que veamos allí, en el versículo 15, lo que Dios le pide a Elías. El Señor le dijo, regresa por donde viniste. O sea, que Dios le estaba diciendo a Elías, regresa allá donde está la reina Jezabel, la que te quiere matar, regresa por tu camino y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Dios le estaba dando una labor que hiciera. Tenía que cumplir una misión. Tenía que obedecer a Dios. Y de esa manera él ya no iba a ser una víctima. Ahora iba a vivir en una plenitud de su misión. Versículo 16. Luego busca a Jehú, hijo de Ninse, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Y el versículo 17, si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Aquí vemos que Dios le pone en el camino a Elías una misión. Y Elías obedece. Porque después, si usted lee los últimos versículos de ese capítulo, se va a dar cuenta que Elías cumplió. ¿Quieres dejar de ser víctima? Entonces da estos 3 pasos tan sencillos. Escucha la voz de Dios, obedécelo,
Número 2, habla con Dios de tu dolor y hazlo de una manera sincera y transparente. Y número 3, ocúpate en cumplir la misión que Él te da. De esa manera ya no vas a estar adolorido, ya no te vas a sentir dolido por las cosas que los demás hacen. Para finalizar, quiero compartir contigo la siguiente cita y quiero que ojalá tú puedas poner un momento y decir, bueno, me lo voy a aprender de memoria. Porque cuando yo me sienta como una víctima, cuando yo sienta que el mundo está sobre mí y que todos me están haciendo daño, entonces acuérdate de este versículo que está en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Dios quiere renovar tu vida. Dios quiere que dejes de ser un sobreviviente. Dios quiere que dejes ya de ser una víctima. Conviértete en una persona que está viviendo en plenitud, que puede llegar a los corazones de todos los que están a su alrededor con alegría, con entusiasmo y mostrando la felicidad que Dios pone en su corazón. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo transmitiéndote este mensaje de las Sagradas Escrituras. Escuchemos los consejos que nos da para la vida para tener felicidad. Hasta pronto, mis queridos amigos y amigas.